Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast, a su podcast Vocaciones. El día de hoy traigo a un muy buen amigo. Él está en Acapulco y tiene una historia bastante interesante. Él viene de la tierra de famosos de la talla como Jorge Campos, el Diamante Negro de Roberto Palazuelos, el Morro de las Empanadas, entre muchos, muchos más. Él es Ricardo Arcos, un muy buen amigo que conocí en la FES Aragón. Y pues vamos a ver qué sale de esta plática el día de hoy. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Mario, ¿cómo estás? También bien aquí, invitándote. Aquí vamos a ver qué sale de esta plática. Cuéntame, ¿cómo ha estado? ¿Qué te dice el calor por allá? ¿Qué te dicen las clases Pues, en línea? pues han estado más o menos. El calor también, ¿El calor está pesado? bastante. Cuéntame, pues, si gustas presentarte ante mi audiencia. Hola, yo soy Ricardo, soy estudiante de la Facultad de Aragón y soy estudiante de Ingeniería en Computación. ¿Cómo es que, bueno, cómo es que alguien de un lugar tan lejano a la ciudad decide entrarse? Bueno, antes de empezar por esa parte, me Ujú. gustaría saber cómo es que vas decidiendo que quieres estudiar una ingeniería. ¿Cuáles son tus inspiraciones o cómo es que te vas orillando a? Pues todo parte de que quizás se me decían un poco fáciles todo lo que era de lo de las matemáticas. Y pues yo llevé computación en la prepa. Entonces, pues como que eso sí me gustaba mucho y dije, oye, yo quiero dedicarme a esto de las computadoras. Pero llega una parte en donde te das cuenta que quizás, bueno, quizás me estoy adelantando mucho, pero eso fue como lo que más me impulsó. Y además de que pues aquí en Acapulco no hay muchas escuelas. Bueno, en realidad aquí en Acapulco no te sirve mucho una ingeniería. Casi todo se basa en lo que es el sector de turismo, los hoteles y todo eso. Así que aquí en Acapulco, pues una ingeniería como que no, quizás. Así que ahí fue cuando decidí que quería ir a estudiar a otro estado. Más que nada, quizás por las oportunidades en parte también de desarrollar más que nada lo que aprendí, lo que estudié, porque aquí en Acapulco difícilmente se podría desarrollar una ingeniería. ¿Tú estudiaste en un CONALEP? ¿Tienes una carrera técnica? Sí, sí, estoy en un Conalep, pero no estoy titulado. Como que no estás titulado. Sí, es que cuando estudias en el Conalep sales con una cédula de técnico, pero como yo me fui a la Ciudad de México, ya no tuve, ya no pude completar ese proceso de titulación. Ya, ya, O sea, ya. no, Me imagino que tienes que hacer un servicio social y demás cosas, ¿no? no, de hecho sí lo hice porque te lo piden para entregarte el documento del bachillerato, te lo piden. Estos días, Phil Barrera. de verdad. Se me atoró algo en la garganta. Ay, Dios. Bueno, entonces, ¿y cómo es que vas eligiendo de estudiar en la ciudad? ¿Por qué no te irte a Monterrey o otros estados que también tienen un desarrollo bastante interesante en la ingeniería? Pues yo creo que una de mis primeras opciones tal vez fue Cuernavaca, porque también tenía familiares ahí. Pero después me di cuenta de que no había universidades tan buenas. En realidad, bueno, mi primera opción siempre fue el IPN. Siempre, porque como se escuchaba eso de que es mejor en las ingenierías y todo eso, entonces pues ahí fue como, yo quiero esa escuela, quiero ver, quiero saber cómo es, quiero saber por qué se destaca tanto.
Y así, entonces eso fue como que lo que me impulsó a decidirme a irme a la Ciudad de México. Quiero estudiar en el IPN. Ahí fue como todo comenzó a tomar forma. Ahora sí que fue el inicio de la historia. A ver, cuéntame. Mm, Porque a final de cuentas no estás estudiando en el IPN, estás estudiando en la UNAM. ¿Cómo es que vas No, dando esa es esa otra. bifurcación en tu camino? Ahí es donde gira la trama, donde toda la trama cambia. Pero Ok, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. en efecto. Pues yo me di cuenta de que... ok, pues yo tenía esa idea de que el IPN era mejor que la UNAM y todo eso. Entonces, pues cada vez se acercaba como la fecha de terminar la prepa y elegir la universidad. Entonces yo empecé a tomar unos cursos aparte de la escuela para prepararme para el examen. En esos cursos me preguntaban, oye, ¿dónde te quieres ir? Yo, al IPN, a estudiar computación y todo eso. Entonces creo que ahí fue donde cambió mi mentalidad en esos cursos que tomé, donde muchos compañeros y mucha gente que ya había intentado hacer el examen en universidades como, por ejemplo, la UAP. Yo recuerdo que tenía una compañera que había hecho un examen de medicina en la UAP porque la UAP tiene su propio hospital y todo, y no lo pasó. Entonces ella ya sería como su segunda vez intentándolo y me dijo, oye, no te vayas solo por una opción, tienes que buscar más opciones, porque si no quedas, puedes perder un año o 6 meses. Y ahí fue cuando me dijo, saca ficha en la UNAM. Y yo no, yo de hecho nunca, jamás lo había pensado, hasta que todos los del curso me lo recomendaron. Y pues ahí fue cuando ya saqué la ficha. De hecho creo que la intenté sacar desde que se abrió la convocatoria, pero como siempre se cae la página, la saqué hasta el último, un día antes de que se cerrara. Y así, entonces pues empecé a ir preparándome, seguí estudiando. También saqué ficha para la UAM y también saqué ficha para la UAP. Las del IPN todavía no se habían abierto. Y entonces pues pasó el tiempo, seguí preparándome y llegó el día en el que hice el examen hacia la UNAM y ya lo hice. La verdad no recuerdo el día que hice el examen. La verdad, después de haber hecho el examen no quería saber nada. No quería pensar acerca de los resultados ni nada. Y pues seguir esperando a ver qué pasaba. Y llega el día en el que salen los resultados y quedé, quedé, Quedé clown. quedé, ándale. Y entonces, pues quedé seleccionado para la Facultad de Aragón porque, la verdad, antes de sacar ficha yo no sabía, yo solo pensaba que la UNAM solo era esa parte de CEU, no sabía que había más facultades, no sabía nada de la UNAM. Entonces, pues yo me enteré que en las FES pedían menos, pero yo no sabía dónde estaban las FES. Yo creí que estaban ahí mismo, pero me equivoqué al final. Entonces yo elegí FES porque pedían menos aciertos y pues quedé ahí donde elegí. Ya después me enteré que no estaban ahí en la ciudad universitaria, quedaban al otro lado de la ciudad y pues ahí me tuve que ir. Y entonces, bueno, Ujú. ¿y no presentaste examen para el IPN? No, me quedé técnicamente donde me seleccionaron. Presenté un examen también en la UAM, pero ahí no. Ahí estaba muy difícil. Ese examen sí lo sentí bastante difícil. Sí he oído que el examen de la UAM es uno de los más complicados, por lo menos los de admisión. Sí. Y pues bueno, tú en algún momento me comentaste que
también tenías pensado estudiar, bueno, ya conociendo un poco más de la UNAM, estudiar la carrera que es de nanotecnología, que no se imparte aquí en la ciudad, se imparte en el norte, Sí, sí, sí. creo que en Baja California, ¿no? ¿Cómo está esa onda? ¿Y cómo es que al final no te decides? Pues te das cuenta que yo, viendo las carreras de la página de la UNAM, vi que estaba esta de nanotecnología y también estaba esa, creo que también en el IPN, que también me llamaban la atención. Y de hecho en el IPN te dan a escoger, creo que 3 carreras por examen de admisión. Entonces yo también había elegido en el IPN. Sí saqué ficha en el IPN, pero no hice el examen. De hecho creo que ni siquiera la pagué. Pero te dan opción de 3 carreras y yo elegí la de nanotecnología, computación y biomedicina, me parece, no estoy tan seguro. Y ya, entonces también me di cuenta de que la UNAM la tenía, pero la escuela estaba en Ensenada, en Baja California. Y mi hermana, pues ella reside allá, en Tijuana. Entonces, pues como que me convenía en cierta parte estudiar allá porque pues iba a estar cerca de mi hermana y así, ¿no? Y entonces también me entero de que la nanotecnología es de acceso indirecto. O sea, que te piden ciertos requisitos como pasar el examen. Y además de haber pasado el examen de admisión de la universidad, también tienes que pasar otro examen de que te hacen los, no sé, directivos de esa carrera, pues, de allá. Tienes que pasar ese examen y además te tienen que hacer otra entrevista para ver si cumples con las aptitudes necesarias. Y creo que todos los aspirantes que reciben solo se aceptaban como menos de 30. Entonces sí era un proceso bastante difícil y sí era un tanto complicado. Y entonces pues ya me registro en la página de la carrera de nanotecnología. Ya había quedado en computación y y pues ya no, también me sigo preparando para ese examen, pero desafortunadamente no pasé el examen de nanotecnología. Pero ese día fue la primera vez que pisé la UNAM, cuando me fui al Instituto de Materiales, no recuerdo muy bien cómo se llama, creo que sí hay uno, no sé, si me puedes corregir. ¿En dónde es? Está, no, es que no recuerdo, es un instituto ma- de materiales, creo que está, ¿Es en la ciudad? sí, es en CEU, está, hay una facultad de física, sí, ¿no? Bueno, no hay facultad de física, todo lo que es ciencias está en la facultad de ciencias. Ujú. Física, matemáticas, pero pues sí, es que CEU es enorme. Espera. Bueno, el chiste es que fui ahí y ya conocí todo lo que fue CU y dije, wow, esto sí está muy bueno, sí está muy padre, me gustaría estudiar aquí. Y pues ya, al final no quedé y pues no completé el proceso de admisión de nanotecnología, pero decidí quedarme en la carrera que había quedado en la UNAM. Pero no te, Y no te quedaste en CEU. no me quedé en CEU, creí que estaba ahí y eso como que me decepcionó un poco y también llegó como que ese pensamiento dentro de mí de querer cambiarme en CEU. Sí, quería cambiarme ya a la Facultad de Ingeniería, pero tampoco, o sea, lo pensé durante mucho tiempo y sí estaba convencido de que me iba a cambiar, pero a la vez también sería perder un año y perder un año y todo el dinero, todo el tiempo que eso implica. Y al final decidí pues quedarme en Aragón, la facultad. O sea, si comparas la escuela de Aragón con las escuelas que están aquí en Guerrero, en Acapulco, Aragón es lo mejor, en serio. Y entonces como yo nunca había visto una escuela así, para empezar,
las aulas y todos los parques, todas las áreas verdes. Ninguna escuela, al menos en las que yo he estado aquí en Acapulco, ninguna tiene esa, no sé cómo decirlo, arquitectura o ese estilo, Infraestructura. infraestructura, exacto. Ninguna tiene esa infraestructura. Y entonces, pues para mí también se me hizo muy padre porque yo nunca había visto algo así similar. Entonces todo este proceso lo fuiste llevando sobre la marcha, ¿no? O sea, fuiste aprendiendo y conociendo los lugares conforme ibas creciendo en este proceso de elegir y de hacer el examen, ¿no? Sí, sí, todo lo fui, todas las decisiones que tomé fueron en base a mi conveniencia y a lo que pues estaba sobrellevando, por así decirlo. Y al final pues decidí quedarme en Aragón y terminar mi carrera y posiblemente en el futuro intentar una maestría, ahora sí en CEU. O quizás una segunda carrera no estaría mal. Y por ejemplo, allá en Acapulco es típico ver este tipo de casos que van a estudiar a otras ciudades o a la capital, o es no tan recurrente. Pues bueno, ahora sí que tiene que ver con lo de la marginación y todo eso, pero la mayoría, yo digo que no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Porque pues algunos no tienen los recursos y así, pero sí he visto que mucha gente, más que nada como gente que veo así en redes sociales, que se va más que nada a Puebla o a la Ciudad de México. Son como los dos destinos preferidos que decide guerrerense para escapar de Guerrero. Unos queriendo salir del Estado de México y tú entrando. En efecto. Pero bueno. Y pues bueno. ¿Y cómo es que toman esto tus papás de irte a vivir a otro estado, a estudiar a otro lugar muy alejado de... Tienes el antecedente de que tu hermana también se fue al otro lado del país, igual a estudiar. ¿Cómo es que lo toman esto contigo? ¿Cómo es ese proceso de irse cambiando de lugar de vivienda, de buscar un espacio? Un espacio nuevo, sí. Pues yo creo, ella se fue antes que yo, ajá. Entonces como que igual yo ya les había dicho como año y medio antes, como inicios del 2017, que yo me quiero ir al PN, me quiero ir a la Ciudad de México, a donde sea, pero yo me quiero estar aquí en Acapulco. Entonces yo creo que ellos como que se mentalizaron, o sea, se prepararon mentalmente para eso. Y pues sí, quizás creo que, la verdad no les he preguntado, no les he preguntado cómo sintieron ese proceso de despedida, pero imagino que sí sintieron algo triste. Ahorita pues ya se volvieron a acostumbrar que estoy aquí, pues ya llevo un año aquí de nuevo en Acapulco por esto del COVID. Viva la pandemia, Vivo ¿no la es pandemia. cierto? No, ya esperemos que ya se controle un poco. Ujú. Entonces ellos como que se mentalizaron de que yo me iba a ir y así. Y pues yo llegué y fui el mismo día que yo fui a dejar mis papeles a la... Hay una calle también creo que de CU que se llama Avenida del Aspirante, creo. No Ajá, sí, en recuerdo. Avenida del Imán y Avenida del Ándale, esa, Aspirante, esa. efectivamente. En el centro de exposiciones, ¿no? No recuerdo, pero sí recuerdo Ah, esas no, calles. donde están son como unas casetitas, ¿no? Ujú. Sí, 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 Ahí metes tus papeles exacto. y te dicen, bienvenido a la UNAM. Bajo ahí te dan una bolsa, una bolsita. Ujú. Entonces, ese mismo día me acompañó mi papá a dejar los papeles y ese mismo día, de hecho, los dos pensábamos que nos íbamos a tardar muchísimo más, pero no, en ese momento ya me habían dado la carta de aceptación, creo, y y entonces me dijo, oye, vamos a buscar un lugar aquí, vamos a buscar dónde está tu facultad y vamos a buscar si podemos encontrarte un lugar de renta donde puedas quedarte. Igual faltaba un mes para que iniciaran las clases. Entonces ya
nos fuimos en metro. Fue la primera vez que me subí al metro. Y, y llegamos pues allá a lo que fue Nezahualcóyotl. Ujú. Y entonces rápidamente, de hecho fue muy rápido. Primero encontramos un lugar muy cerca de la FES, muy cerca, bastante. Y ahí pues estaba bien, estaba muy chiquito, de verdad, no te miento. Pero estaba muy cerca y además la renta pues incluía todos los servicios. Y no estaba chiquito, pero igual no estaba mal, pero tampoco era lo mejor. Pero para un inicio creo que estaba bien. Y ya hasta que en segundo semestre me cambié a un lugar un poquito más grande y quizás un poquito más barato. Que igual no era lo mejor, pero estaba bien. Bueno, y pues ya entrando en ese tema de hospedarse, de vivir la vida como un foráneo, ¿cómo es ese proceso de estar viviendo, pues ahora sí que cada día te hagan de comer, te hagan desayuno, cena, tener la compañía de tus familiares, a estar pues prácticamente aislado? Y porque los primeros, por lo menos meses, sí, no generas vínculos tan rápido. Ujú. Siempre pues estás como que un poco aislado. Entonces, llevas ese proceso de pues esa soledad? ¿Cómo llevas esa soledad de foráneo? Pues recuerdo que los primeros semestres sí fueron, no fueron duros, pero sí era como que a veces te entraba esa nostalgia de, oh, extraño a mis amigos de allá, extraño a mi familia, me siento muy solo y así, pero creo que depende de la persona y depende si te vas adaptando a este nuevo estilo de vida. Entonces, pues ya fue que acabó el primer semestre y el segundo semestre como que ya estaba un poquito más acostumbrado, ya estaba más mentalizado y así, ¿no? O sea, también estaba el proceso de aprender a cocinar y administrar tus tiempos porque no solo son tus tareas, no solo es la escuela, también tienes que hacerte de comer, comprar preparados algo muy caro. Sí, con respecto a ese orden, bueno, o sea, uno, pues, como aquí ya, alguien que ya vive en la capital, que tiene todas esas facilidades, pues nada más se tiene que enfocar en estudiar, ¿no? Ujú. Y si acaso otras labores. Pero tú tenías que hacer despensa, eh, pagar, no sé, algunos servicios, cocinar, lavar tu ropa, hacer todo el aseo de tu cuarto. ¿Cómo es que te organizabas y cómo era tu dinámica para realizar todo eso y además entrar a la escuela? ¿Cómo lo manejabas? Pues la verdad, ahora sí que todo eso de lavar ropa y el aseo lo dejaba para los fines de semana. Así, eso sí. Y ya los demás días, pues me enfocaba ahora sí a la escuela y saliendo de la escuela me ponía a cocinar. Igual recuerdo que me levantaba temprano para hacerme un desayuno, aunque sea, no sé, un sándwich o algo. Y entonces, pues así fue como lo fui llevando. Obviamente, pues el aseo y todo. Bueno, pues al final te terminas organizando, tienes que organizar, porque si no, no te va a dar tiempo. Ujú. Pero sí, sí, sí es bastante pesada toda esa parte. Pues qué bueno que te fuiste adaptando. Y pues cuéntame, a ver, ¿qué hacks aprendiste en esa estancia de estando de foráneo que quisieras compartir? O que dijeras, wow, esto no lo sabía, qué bueno que ya lo sé. ¿Cómo hubiera arreglado mi vida si hubiera sabido esto? ¿Cómo empedarse con 20 pesos? No, no, family friendly, no, No. aguanta. No, sí está bien, está bien. También se puede, se vale. Pero esa es mi Sí, receta. sí, es cierto. Eso no. Pues ahora sí que mm,
siempre, bueno, ahora sí lo que yo recomiendo siempre cuando me preguntan las pocas personas que me preguntan, pues es como de comprar para hacer, porque sale más barato y te llega a rendir para 2 días con 50 o quizás unos 80 pesos, pero ya comes 2 días. Igual puedes conseguir cosas baratas como arroz. Incluso en el mercado que tenía cerca ese estaba bien porque compraba arroz y me sobraba como para 2 días. Bueno, me alcanzaba para 2 días. Y entonces pues ya no me tenía que preocupar tanto por pasar tanto tiempo en la cocina, porque al final de cuentas eso como que sí me ayudaba un poco. No sé qué más. Mm, buscar ofertas, pero ese es otro tema. No, no es tan sencilla. ¿Y cómo llevas toda esta parte de la motivación? O sea, no es sencillo estar solo, ya lo has dicho, y quieras o no, va a haber momentos en los que pues te vas a bajonear. Ujú. Sí, Entonces, ¿cómo es que llevas todo ese proceso en estando así de foráneo, solo? mm, pues ahora sí que intentando buscar una distracción, ya sea buscando, no sé, quizás alguna película en alguna tarde que tengas libre o incluso saliendo a explorar la ciudad. Eso sí me gustaba a mí, explorar la ciudad. De hecho es algo que sí extraño. No sé, quizás sí intentar conocer nueva gente allá podría funcionar. Eso es así como lo que yo más o menos hacía para sobrellevar esa soledad y esos momentos así de bajón. Y así como recién llegado a la ciudad, ¿qué es lo que más te gustaría o te gustaba ir a visitar? ¿Qué es lo que decías? Oye, ya estoy en la ciudad, quiero ir a visitar esto, quiero empezar a conocer más de esta ciudad. Los museos sí me gustaban mucho. Y de hecho antes de que pasara el COVID tenía muchísimas ganas de ir al zoológico de Chapultepec, pero ya no se pudo hacer. Esperemos que próximamente sí suceda. Pues es que allá en la Ciudad de México hay muchísima cultura, bastante. Tantos lugares, tanto que hacer. Y sí. ¿Y cómo ordenabas ese tiempo con la escuela, con todas tus labores ya dentro de la casa? ¿Lo hacías semanal, quincenal? A veces quincenal. Y lo hacía más que nada los sábados o los domingos. Esos días porque pues son fines de semana y si me organizaba muy bien podría tenerlos libres. Más que nada el domingo porque a veces sí dejaban tareas, obviamente. Ujú. Y ya entrando a la FES, bueno, ya yéndonos del lado ahora sí de la escuela, ¿cómo es tu desarrollo dentro de la carrera? ¿Cómo te vas adaptando a esta vida universitaria? Mm, Antes, bueno, antes de la pandemia, yo me adaptaba. Recuerdo que las primeras clases que tenía eran muy temprano. O sea, yo igual siempre en la prepa entraba a las 7 a.m. Pero recuerdo que en el horario de la universidad llegué a tener solamente los martes y los jueves una clase que era de 7 a 8:30. Y entonces eso fue como de, órale, qué padre. Más como, te da como más esa libertad de, ahora sí, hasta incluso de aprovechar tus tiempos. Salgo temprano y comienzo a hacer más cosas. Comienzo a, ese tiempo libre que me queda, lo puedo dedicar a hacer tareas de otras materias, de estudiar un poco, de hacerme de comer. Sí, tienes que desarrollar una habilidad muy importante, ¿no? Para organizarte y aprovechar esos huequitos que hay, por ejemplo, en ofertas, en horarios, para poder hacerlo más con lo menos. Exacto. Sí, sí, aunque a veces, bueno, a veces yo sí me distraía, no te voy a mentir, pero sí, sí me llegaba a ordenar un poco. Sí me llegaba, sí intentaba hacer todo, no sé cómo decirlo, todo preciso
para tener el tiempo libre. Y pues bueno, estás ya en la universidad, ya empiezas a llevar un estilo de vida pues más autónomo, ya completamente, o bueno, no completamente per se, pero sí ya estás un poco más Adaptado. independiente. Ah, bueno, sí. ¿Qué querías decir? No, creí que te ibas a decir más adaptado, ¿no? Sí, Más o también. menos. Sí, ya estás más independiente, Ujú. pero no te surge esa cosquilla por buscar un trabajo y empezar a, a, a generar un poco más, a hacer un poco más, más cosas aparte de la escuela. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho sí, estuve trabajando de mesero en un restaurante de comida japonesa y ahí fue donde sí la vi más difícil, porque no solo era la escuela, también era el trabajo y el trabajo sales muy cansado y lo único que quieres llegar a hacer es dormir. Entonces ahí es como de esa dificultad donde sí se puso un poco difícil en ese momento. Ahí sí ya no, sí, sí me costaba bastante organizar mis tiempos porque la escuela me agotaba, el trabajo me agotaba y lo único que quería que hacer era descansar. Y ahora, mm, ahora con esto del COVID, con todo esto de la pandemia, creo que se ha estado normalizando, por así decirlo, esto del trabajo en casa, del trabajo remoto. Yo creo que como estudiante de ingeniería en computación no estaría nada mal. Ahora sí como realizar proyectos desde mi propia casa, a mi propio horario, a mi propio tiempo, a mi propio ritmo. Estaría muy bueno. Ahora sí que intentar conseguir un trabajo remoto. ¿Tú ya estás por quinto semestre? Sexto. En sexto semestre. Y bueno, ahorita qué enfoque, cada carrera tiene su enfoque, ¿no? ¿Qué enfoque le estás dando a tu carrera o qué enfoque le estás tomando? ¿Programación? Ahorita- ¿Te estás dedicando más a la programación, a la parte de software, hardware? sí, ahorita me estoy dedicando un poquito más a aprender lo de la programación. Estoy intentando como que estudiar un poquito aparte de mí, o sea, intentando ser autodidacta porque me quiero dedicar al desarrollo web. Bueno, no solo el desarrollo web, al análisis de datos y a la inteligencia artificial con este lenguaje que es Python, que es muy poderoso para eso. Lo estoy intentando aprender porque quiero dedicarme a eso. Y si se puede, tal vez conseguir un trabajo así remoto. También últimamente, bueno, más bien en este año creo que he aprendido un poco más lo que sería inglés, por lo que a veces también se me ocurre más con conseguir un trabajo de estos remotos, pero en inglés, que te paguen en dólares o en incluso una moneda extranjera. Eso es como lo que me estoy intentando a enfocar, a conseguir. Y pues bueno, o sea, lamentablemente este tipo de educación pues no te la otorga tal cual la escuela. Entonces, ¿por qué seguir aquí en la universidad y no separarte y enfocarte ya directamente a Sí, programación? también lo he pensado, fíjate. Pero es que sí y no, es como hay que tenerlo balanceado, ¿no? Cada cosa te aporta algo. Como por ejemplo, si tú tomas un curso de programación en estas plataformas como Coursera, Doméstica, de esas plataformas que pagas, pues y hay muchísimas ya, te enseñan a programar, pero no te enseñan todo totalmente. En la universidad sí, te enseñan cómo funciona una computadora, cómo es esto de los números binarios, de los circuitos. Y estos cursos solo se enfocan a un solo tema. Y yo creo que en la carrera de computación abarcan todo, pero no lo abarcan de forma tan compleja. Así que es donde tú ya decides a qué área tienes que especificar, qué es lo que más te gusta, y entonces ahí es donde tú ya decides pues enfocarte a eso. Y entonces, por ejemplo, ¿qué rescatarías o qué aprovecharías de tu carrera
e implementarías ya, digamos, en una vida laboral con todas las herramientas que vas teniendo? En algunas materias como la de análisis de algoritmos, estructuras de datos, la programación orientada a objetos, que eso sí es como muy necesario entenderlo. Esas materias que ahora sí vienen más agarradas de la mano con la programación. Sí, esas son las materias con las que más les pongo o les intento poner atención, porque son materias que me van a ayudar. ¿Y tu plan sí es tal cual titularte como ingeniero o piensas nada más agarrar lo que te funcione de la carrera y ya después de ahí aventarte al mundo laboral? No, sí, sí me quiero titular como ingeniero. Eso sí lo tengo establecido, es una de mis metas. Y ahora sí que ya esté titulado, me dedico al mundo laboral. Y dentro de esta parte de la ingeniería en computación, ¿hacia qué parte te gustaría empezarte a perfilar? O sea, tal cual, porque digamos que tiene ciertas, ciertos módulos, ¿no? Ciertas orientaciones como comunicaciones, Ujú. eh, no sé qué más Sí, hay ahí desarrollo web, en las desarrollo. aplicaciones, programación, el hardware, poner tu propio ciber. O sea, sí, pero pero además, digamos que cada ingeniería tiene ¿Cómo así? ajá, sus Ujú. optativas. ¿Cuáles son las que irían más acorde a lo que tú estás buscando? Hay una optativa que es la de inteligencia artificial, que eso es como si me está echando ojitos, o sea, sí me interesa bastante. Igual con esto de las redes neuronales, que YouTube funciona con una red neuronal, YouTube no tiene algoritmo, y eso también lo encuentro bastante interesante. Am, Como que YouTube no tiene algoritmo. ¿No? Es He, una vi- red he neuronal. vivido engañado toda mi vida. Al parecer, o sea, sí llegó a tener algoritmo un momento, pero ahorita ya es una red neuronal. Es como una inteligencia artificial, por así decirlo. Estamos en manos de ingenieros, maldita sea. En efecto. Y entonces, esa optativa se imparte allí en Aragón, igual. Sí, sí. Y también últimamente siento que está tomando mucha importancia lo de la nube, el almacenamiento en la nube y eso del acceso remoto. Eso también como que me suena un poco interesante. ¿Qué es lo que engloba a grosso modo todo eso, esa parte de la nube? Pues ahora sí como, no sé, has llegado a ocupar lo de Google Drive? Sí. Bueno, pues esa es una nube, obviamente. Y entonces, pues tú puedes acceder a tus archivos de, ahora sí de forma remota. No necesitas ahora sí que más espacio en tu computadora, no necesitas más memoria, porque siempre los vas a tener guardados en internet. Y es como, tiene sus pros y sus contras, porque al ser, no sé si has escuchado igual de este tema que creo que sí ha salido mucho al aire o a las redes últimamente, que es lo de la contaminación digital, que es cuando dejas un archivo en un servidor y obviamente pues en ese servidor tiene que estar conectado siempre y entonces pues genera ahora sí que contamina, ahora siempre va a estar consumiendo electricidad. Bueno, ese es otro tema, pero yo creo que igual la computación en la nube es igual el futuro. De hecho, ahora sí con las computadoras cuánticas, Amazon, hay pocas compañías que tienen computadoras cuánticas, como por ejemplo Amazon, Google y IBM, por destacar así compañías más populares, y los usuarios pueden acceder a esos computadores cuánticos mediante la nube. Y entonces yo creo que sí es un tema que puede llegar a ser muy útil y la neta sí me llama la atención. ¿Y cómo sería, o cómo se entraría laboralmente a ese mundo? Porque a final de cuentas, desarrollar o performar algo como eso, pues ya está Drive, ya está todo esto como lo es GitHub, GitHub, ¿no? Sí, Algo sí, sí. así. Eh,
cómo sería esa forma de explorar más, de desarrollar más? Yo creo que lo más interesante o la forma que más le veo sería con la gestión de servidores de mantenimiento, que ahora sí englobaría un poquito más el hardware, porque al final de cuentas el hardware sí se llega a desgastar. En un cierto tiempo de uso sí se llega a desgastar. Entonces también yo creo que esa forma sería una forma interesante o la más lógica de acercarse a ese mundo laboral. Sí, con esa parte del hardware sí está. Es una industria que avanza muy, muy rápido y muy exponencial. La otra vez estaba viendo un como documental de una supercomputadora que tenían en Europa, financiada por el gobierno y era parte de una universidad, pero que con cierta licencia la podías utilizar. Pero esta supercomputadora la remodelan cada cierto tiempo y utilizan pues hardware de vanguardia y están desarrollando sistemas de enfriamiento que se puedan sumergir tal cual y que Al- y que es como un líquido, como un agua, pero que no conduce electricidad. Y eso lo mantiene a cierta oh. temperatura y hace que Sí, se sí, sí. optimice trabajando. ¿Sí lo has visto? Sí, ese líquido sí yo lo he visto una vez. O sea, sí ya he visto como que no conduce electricidad, pero es como una especie de aceite, ¿no? Ándale. Creo que sí. Sí, está, De, está muy loco y estaría muy padre empezarse a adentrarse en esa industria. Y por ejemplo, por parte de la UNAM, o cómo lo podrías empezar a trabajar, a pedir ese tipo de trabajos, ese tipo de experiencia. mm, lo que se me ocurre, así como para la universidad, sería como instalar un servidor en donde todos los estudiantes tengan acceso a, bueno, aunque en realidad en internet debe haber esa clase de documentos, esa clase de páginas, pero ahora sí que sería como una especie de biblioteca digital, quizás así sería como una especie de proyecto donde solamente los estudiantes de esta universidad o incluso personas ajenas a la escuela pudieran acceder a esta nube o a esta biblioteca digital. Y ahí sería como una especie de, bueno, sería como para poder adquirir experiencia en eso del almacenamiento en la nube, de los servicios en la nube. Eso es como lo que se me ha llegado a ocurrir de esto de la nube. No, pues sí es todo un campo por explorar. Y Sí. entonces, virtualmente, ¿cómo te ha tratado la escuela? ¿Qué tal? Ah, ¿Qué pues más o suspiro? menos. Yo, la neta, no te voy a decir, al principio sí me adapté. Sí, dije, oye, esto no está tan mal. Pero últimamente como que ya no he sentido tanto este compromiso por, por seguir. O sea, sí entro a las clases, pero no sé, como que a veces hasta los mismos profes se escuchan como que muy cansados o muy hartos. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Sí, no, la dinámica ha cambiado totalmente. Ya no es lo mismo. Y aunque, bueno, por ejemplo, en tu caso no sea tan necesario laboratorios, tal cual, o sea, muchas cosas se pueden dar teóricamente. Bueno, sí. Los únicos laboratorios que llevo son los de electricidad. Ajá, pues esa interacción persona a persona, pues sí, hace mucha, mucha falta. Sí da un Sí, cambio muy, muy abismal. Sobre todo porque te obligas a tener ciertos horarios, te exiges más y en esta nueva normalidad, pues sí, hay mucho margen de echar la flojera, de procrastinar. Sobre todo con exactamente. las clases grabadas. Son un Guaguas con maldito. eso. Sí, no, son un arma de doble filo. No, son horribles. Pero Sí, sí ayudan, o sea, depende de la persona. Se pueden exacto. aprovechar, pero tienes que estar muy organizado y no confiarte. Eso es lo más importante, no confiarte. Sí, es cierto. Tienes que,
dedicarte totalmente porque sí es fácil distraerte en tu casa, porque pues, estás en tu computadora y con tu teléfono, no hay nadie que te diga, oye, suelta tu teléfono, estás en mi clase. Entonces sí es como más fácil. Oiga, jovencito, quite el TikTok. Ándale. A ver ese bailecito, está medio coqueto. Exactamente. Sí es como más fácil distraerse. Bueno, aunque en el salón, pues sí, nunca Bueno, faltaba la sí, distracción. igual, Ah, pues sí, pero había como que cierta presión. Bueno, más o menos. sí, había miedo todavía a que Había miedo, sí, de que te cacharan nos ahí cacharan. y te sacaran y así, Ah, ¿no? sí, porque sí te pueden sacar, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, es que bueno haber platicado un rato. Qué bueno que Sí, aceptaste después de sí. mucho tiempo que te anduviste poniendo tus moños. Ah, no manches. Ah, pero qué bueno saber de ti, Sí, que está bueno el calor por bastante de allá. ti. A ver si me No. lanzo. Oye, estaría bien. Sería chido, ¿no? Armar algo. Sí. Pero pues bueno, sin nada más por agregar, yo creo que esto ha sido todo. Muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Y pues nos estamos viendo en el siguiente podcast. Nos vemos y Hasta sigan luego. estudiando, chavos. Quedó padre, me gustó. Sí, ¿cuánto nos hicimos?